Estamos analizando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y estábamos viendo la clasificación del armamento que les platiqué la clase pasada y nos va a decir que la Secretaría de la Defensa Nacional va a ser la encargada de llevar a cabo las acciones para verificar el cumplimiento de esta ley. Esta es una ley que viene a reglamentar el artículo 10 de la Constitución, el derecho que tienen los ciudadanos para poseer armas en su domicilio. Y aquí analizábamos primero el artículo 78, donde decía que en caso de que se pase revista al arma o se realice una revisión y no se cuente con el documento idóneo para su acreditación, ya sea su registro, bien su licencia de transportación o de portación, bueno, le será retirada el arma de su persona, se le dará un recibo, ese será canalizado hacia las instituciones militares y bueno, él tendrá un plazo de 15 días para exhibir la licencia, para pagar la multa por no tenerla en caso de no tenerla. Y bueno, ¿qué sucede si no exhibe la licencia? Bueno, una vez finalizado el plazo de los 15 días, pasará a ser un objeto ya en poder y posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, ya verán el uso que le van a dar dependiendo del tipo de armamento de que se trate. Luego teníamos aquí un, un tipo penal equiparado al robo en el artículo 79, va a seguir las reglas del artículo 367 del Código Penal para el Distrito Federal y establecía lo siguiente, dice, cuando el servidor público que asegure o recoja un arma no la entregue a su superior jerárquico o en su caso a la autoridad competente. Y lo que nos está refiriendo aquí es que habla comenzando por la estructura gramatical de sujeto, verbo y predicado, nos establece como sujeto un servidor público. Para esto tenemos que hacer una correlación con el sujeto que haya asegurado o recogido el arma. Por supuesto que tiene que contar con las facultades para poder realizarlo. Para ello pudiéramos recurrir al reglamento interior, al reglamento interno, a las propias leyes orgánicas para verificar el tema de competencia. Está haciendo alusión aquí a las instituciones policiales y a las instituciones militares. Y nos vamos al siguiente elemento, que va a ser el núcleo del tipo. Aquí tenemos dos verbos, el aseguramiento o el recoger, y por ende nos da dos hipótesis con la cual podemos invocar este tipo penal. Posteriormente nos habla sobre el resultado. Dice, un arma no la entrega a su superior jerárquico. Aquí nos está diciendo cuál es el destino del arma, el entregarlo a su superior jerárquico o bien a la autoridad competente. Cuando nos habla de un equiparamiento al robo, tenemos que recurrir entonces al 367 para verificar la punibilidad porque se va a seguir con las mismas reglas. No olvidando que de manera complementaria o supletoria aplica el Código Penal Federal para este tipo penal por ser derivado de una ley federal. Y tenemos entonces en los primeros tres elementos relativos a la conducta, el movimiento corporal, dos hipótesis, el aseguramiento o el recoger. En el nexo causal vamos a tener un vínculo a través de la teoría del nexo causal. El resultado va a ser que el arma no fue entregado a su superior jerárquico y la segunda hipótesis va a ser o a la autoridad competente. El tercer elemento va a ser el bien jurídico y va a ser la sociedad, la propia un bien jurídico inmaterial, que en este caso es la seguridad cognitiva. La propia sociedad también se salvaguarda como bien jurídico. Vamos a tener el objeto material, que va a ser la propia arma de fuego, recordando que es el objeto sobre el cual recae el daño. Vamos a tener los sujetos activo, donde nos está hablando de un servidor público que, dicho sea de paso, tiene calidad específica, no hay pluralidad específica. Y
Sujeto pasivo no va a referir ninguno porque en estricto sentido es la propia sociedad quien se ve afectada. Y posteriormente, medios, formas o circunstancias, no se advierte que sea por medios comisivos violentos o algún equiparado. Modalidades de lugar, tiempo y ocasión tampoco presenta, puede ser cualquiera, es un tipo penal simple. Elementos normativos, vamos a tener el caso de superior jerárquico, el caso de autoridad competente, el caso de arma, porque está haciendo alusión a arma de fuego. Y por último, el elemento subjetivo distinto del dolo, que aquí no apreciamos ningún ánimo, ningún a sabiendas, por ende no se advierte de manera expresa en el tipo penal. Y ahí tenemos el análisis de manera pormenorizada de los elementos del tipo en sus tres variables, objetivos, normativos y subjetivos, con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como lo mencioné hace un momento. Segundo, tenemos el artículo 81, donde nos establece que se sancionará con penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días multa. Ya nos está hablando de una punibilidad. Sigue, por supuesto, las reglas de la teoría de los mínimos y los máximos. Y nuevamente vamos a acudir a la estructura gramatical del tipo penal. La subrayo aquí, y nos dice: a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente, y lo procedemos igual de manera breve a resolverlo. Tenemos al sujeto, tenemos al verbo y tenemos al predicado, que posteriormente será el resultado del delito. Entonces, comenzando con la estructura de la conducta, el movimiento corporal va a ser: identifico el verbo, el portar. El nexo causal va a ser, si el nexo causal se va a explicar a través de cualquiera de las teorías del nexo causal, ya sea la teoría de la imputación objetiva, la teoría de la causa adecuada, la teoría de la condición sine qua non, etc. Vamos a poder recurrir, depende de la sistemática sobre la cual estemos trabajando, con una teoría en particular, la que más se ajuste a las necesidades probatorias. El resultado va a ser que el arma comprendida y que es portada no cuente con la licencia correspondiente. En sujeto activo, aquí establece un a quién, no establece una calidad específica en una pluralidad específica, pueden ser cualquier persona, siempre y cuando sea imputable. En el sujeto pasivo, tampoco establece alguna en particular sobre la que pueda ser víctima de manera directa, puede ser entonces en este sentido la sociedad, porque les digo que regula en el bien jurídico, que es el siguiente elemento, la seguridad cognitiva. Y en el objeto material, que es sobre lo que recae el daño, tenemos aquí la propia arma de fuego. Medios, formas o circunstancias no se advierte. Modalidades de lugar, tiempo y ocasión tampoco se advierte. Y elemento normativo sí se vuelve a tener aquí elementos normativos. Que si el arma de fuego es de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de la ley, tengo yo que estructurarlo de esa manera. Verificar cuál es, dependiendo del hecho fáctico en relación con el arma de fuego retirada del particular, tengo que ver si coincide con la clasificación que establece el artículo 9 y 10 de la ley. Y la siguiente es la licencia, que también hace alusión a la ley, que puede ser de portación o de transportación, y bueno, nos va a dar ahí un catálogo de cuáles son los tipos de licencia dependiendo del uso que se le vaya a dar. Nos dice aquí otra hipótesis. En el elemento subjetivo distinto del dolo tampoco se advierte un ánimo, alguna intención o el a sabiendas o algún otro elemento que nos dé la finalidad o la voluntad expresa, entonces no se advierte. Y nos dice aquí, continuando con el estudio del párrafo, dice: en caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en 2/3 partes. Con esto nos está hablando de una agravante. Y eso va a ser por la pluralidad de las armas por cuanto a su portación. Continuamos con... y referente a la punibilidad, ya vimos que es de 2 a 7 años de prisión y multa de 50 a 200 días de multa. No tiene mayor problema. Obviamente que tenemos también que estudiar las causas de justificación
para verificar que no se actualice alguna de las hipótesis y justifique entonces la conducta típica que, como ustedes saben, ante la presencia de una causa de justificación como elemento negativo del delito, tenemos que desaparece, se rompe la prelación lógica y con ello ya no hay delito. Siguiente, el artículo 82. Se impondrá de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 1500 días multa. Aquí nos está hablando de la punibilidad siguiendo las mismas reglas. Un mínimo de 6 años, perdón, un mínimo de 1 año, un máximo de 6 años de prisión. Una multa también. Al final son penas correlativas, van de manera complementaria, no son optativas. Y vamos a analizar el tema de la estructura gramatical para determinar sujeto, el núcleo del tipo a través del verbo y el predicado que funge como el resultado. Y bueno, vamos a analizarlo. ¿A quiénes transmiten la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente? Entonces identifico al sujeto o sujetos, identifico al núcleo del tipo o verbo e identifico al resultado. Con eso de aquí ya tengo la estructura básica correspondiente para ir haciendo un juicio de tipicidad, teniendo en cuenta que hay elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos. Elementos objetivos, comenzando con los relativos a la conducta, que es el movimiento corporal, el nexo causal y el resultado. Movimiento corporal va a ser de acción y va a ser a través de la transmisión. Aquí determinamos el verbo. Referente al resultado, bueno, el nexo causal se va a explicar nuevamente a través de las teorías del nexo causal. Aquí pudiera ser la de la imputación objetiva. Y tenemos también el resultado que va a ser que la propiedad del arma pase a una persona distinta al titular de la misma, pero con la característica de sin el permiso correspondiente. Entonces ya tengo la primera estructura relativa a la conducta. Bien jurídico, vamos a tener que es la seguridad cognitiva a través del cuidado de la sociedad, etc. El objeto material, nuevamente aquí es el arma, porque es sobre lo que recae el daño. Tenemos también los sujetos, y aquí sí debemos ser muy cuidadosos porque dice a quiénes. Entonces nos está hablando de una pluralidad específica. Nos está hablando en plural. Tenemos que interpretarlo porque no nos dice 2, 3 o más, sino habla en general. Entonces puede ser que nos esté hablando ahí de las dos partes, del comprador y del vendedor. Siguiente, el sujeto pasivo. Nuevamente va a ser la sociedad porque la Ley Federal de Armas de Fuego protege la seguridad cognitiva y el desarrollo colectivo. Entonces, tenemos aquí ese elemento acreditado, aunque es inmaterial, pero sí lo tenemos que mencionar en nuestro juicio de tipicidad. Posteriormente tenemos los medios, formas o circunstancias. No se advierte algún medio comisivo específico, por ende, como es un delito simple, que no tiene algún otro tipo de requisito de procedibilidad, pues no se advierte. Modalidades de lugar, tiempo y ocasión, tampoco se advierte lugar abierto, cerrado, de día, de noche, en alguna ocasión en particular, por ende es simple. Vamos con el elemento normativo, y aquí sí nos habla de alguno, que es la propiedad. Y como ustedes saben, la propiedad es un derecho real, por ende tenemos que recurrir al Código Civil, en este caso va a ser federal, para analizar cuáles son los extremos y cuál es el contenido y cuál es el concepto y definición de propiedad. Siguiente elemento normativo, el permiso correspondiente, para que yo analice cuándo se da la hipótesis de no contar con el mismo. Tengo que identificar cuál es el permiso correspondiente. Y con esto ya tenemos la estructura básica y el elemento subjetivo instinto del dolo, no se aprecia ánimo, intención, a sabiendas, etc. Por último, siguiente párrafo,
tenemos la transmisión de la propiedad de dos o más armas sin permiso o la reincidencia de la conducta señalada en el párrafo anterior se sancionará conforme al artículo 85 bis de esta ley. Tenemos en el artículo 85 bis que se impondrá de 5 a 15 años de prisión. Como vemos, es un aumento en la punibilidad y nos está hablando aquí de las agravantes que tiene la transmisión sin permiso de las armas. Ahora, aquí nos está hablando de cuando haya pluralidad en la venta de las armas. Para ello tenemos que verificar esa multiplicidad de objetos. O bien puede ser que no nada más venda dos o más armas, sino que puede ser que vende o hace sus intercambios, hace su transferencia de derechos de manera consecutiva, de manera reincidente, también se actualiza como una segunda hipótesis y las dos hipótesis tienen como característica que no cuentan con el permiso correspondiente. Tenemos hasta este punto una agravante ya detectada en el propio tipo penal del artículo 82 que hace correlación con el artículo 85 bis y con ello ya tenemos la estructura del juicio de tipicidad de un tipo penal más de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí?